El uso de Krukenberg representa el pigmento melánico que forma una línea vertical en la córnea central posterior, a diferencia de otros depósitos de pigmento melánico que tienden a ser más circulares o difusos. Krukenberg, en 1899, fue el primero en reportar este inusual tipo de pigmentación corneal. Describió la lesión como marrón, fusiforme y simétrica, ocupando las capas más profundas de la córnea. La línea de pigmento discurría verticalmente y la denominó melanosis corneal congénita bilateral. El uso de Krukenberg lo podemos encontrar en el síndrome de dispersión pigmentaria y en el glaucoma pigmentario. Ambas representan un espectro de la misma enfermedad, caracterizado por una liberación excesiva de pigmento en todo el segmento anterior del ojo. La tríada clásica consiste en pigmentación densa en la malla trabecular, defectos de transiluminación del iris en la periferia media y depósito de pigmento en la superficie posterior de la córnea central. Este pigmento se libera desde el epitelio pigmentario del iris, debido a la fricción del iris posterior contra la zónula anterior del cristalino. La acumulación de pigmento en la malla trabecular reduce la facilidad de salida del humor acuoso y puede provocar un aumento de la presión intraocular, como se observa en el síndrome de dispersión pigmentaria, o daño del nervio óptico asociada con pérdida del campo visual, como se observa en el glaucoma pigmentario. La enfermedad es más frecuente en varones y suele presentarse entre la tercera y la cuarta década de la vida. Las opciones de tratamiento para el glaucoma pigmentario son similares a las de glaucoma primario de ángulo abierto e incluyen terapia médica, trabeculoplastia láser y cirugía incisional con trabeculectomía o implante de drenaje para glaucoma.